Estuvimos charlando sobre el poder, debatiendo la idea conceptual de este término. ¿Qué pasó con ese poder post-absolutismo y cómo es que se produce la decadencia final de ese absolutismo? Una serie de pensadores liberales, una serie de pensadores que hablaban de un contrato, una serie de pensadores que iluminaban, y de acá viene también el término iluminista, iluminismo, con sus ideas a toda una población que podía acercarse a ese pensamiento. Porque como bien comentamos tantas veces, no toda la población podía acceder a un tipo de teoría que en realidad era difundida en la medida de lo que se podía, ¿no? Pero que principalmente radicaba en los intelectuales la posibilidad de leer, ¿no? Así las cosas, producto de todo esto, empieza a surgir este movimiento europeo, este movimiento iluminista, este movimiento también contractualista, que empieza a poner en cuestionamiento el orden establecido desde tanto tiempo atrás, que como determinante final va a tener hacia 1789, como decíamos la otra vez, una revolución reconocida como revolución burguesa, a la que vamos a llamar Revolución Francesa. En un tiempo donde también estamos hablando de revolución industrial, ¿sí? Y después les voy a comentar por qué. Ahora bien, para tener como precedente esto que está sucediendo en Europa, es necesario pasar por el orden establecido desde Europa para América. Una Europa que estaba alimentada por este ejercicio del poder y por esta nueva manera de pensar el poder, que en determinado momento va a surgir, mejor dicho, una índole revolucionaria en América. Movimiento de Tupac Amaru, en lo posterior lo que va a ser la Revolución de Mayo y las sendas revoluciones que se van a dar en torno a América, en disidencia con el orden español, portugués, inglés. Porque en realidad la conquista del territorio americano fue el paso previo a una colonización mucho más efectiva, a un dominio mucho más fuerte de estas potencias que acabo de nombrar, a las que podríamos intentar sumar quizás a Holanda. Entonces este proceso termina convirtiendo a los territorios americanos en una presa de riquezas necesaria y absoluta. Se decía, quien domina a Estados Unidos domina el comercio del mundo. Entonces, cuando Inglaterra pierda a los Estados Unidos, muchos se van a plantear la negligencia de Inglaterra a la hora de defender esas 13 colonias que tenía en Norteamérica. Entonces, cada uno de estos espacios geográficos en donde habían decisiones políticas y económicas que no se daban en torno al territorio, sino que se daban en otro territorio, que era Europa, porque acá no habían gobernantes americanos, sino que habían gobernantes europeos traídos desde allá, pensados desde allá, empieza a cargar de burocracia y empieza a cargar de tributos a los habitantes de estas zonas. Uno de los factores fundamentales para las grandes revoluciones que van a venir en lo posterior tiene que ver con los tributos. ¿Y qué pasa después? Vuelvo a insistir en Tupac Amaru. Así, los pueblos nativos, que siempre habían vivido en armonía con los recursos naturales de nuestro suelo,
quedan delimitados al poder europeo que desde 1492 en adelante ejerció un fuerte dominio sobre ellos. Dominio, fusión y finalmente el intento etnocida, ¿no? Por supuesto genocida, de desaparecer a toda una etnia. En ese sentido, la utilización del trabajo forzado implicaba una ganancia mucho mayor para estas fuerzas imperiales. Mientras se está cargando de burocracia a estas tierras, con la conformación de dos virreinatos fundamentales, como va a ser el virreinato del Perú y el de Nueva España, el del Perú, bueno, en la zona de América del Sur, el de Nueva España en América Central. Vamos a ver cómo se van estableciendo nuevas ordenanzas que generan justamente la custodia de esos recursos explotados. A mediados del siglo XVI, España ya había alcanzado los límites territoriales e incluso se empieza a organizar algo bajo el concepto de las Indias Occidentales, con lo cual se hacía referencia a este continente. Van a ver que muchas veces cuando existe la discusión sobre Malvinas y a quién le pertenece Malvinas en la actualidad, se recurre a documentos en los cuales se habla de las Indias Occidentales. Entonces, establecer un formato político y jurídico en una zona totalmente desconocida a la que el rey de España nunca, ninguno de los reyes de España jamás habían asistido, tiene que ver justamente con el desconocimiento de aquellas cosas que sucedían acá. Entonces así se crean distintos organismos que representen la función del rey. Nacen así los gobernadores, que van a ser adelantados, con quienes los reyes, o a quienes los reyes, otorgan ciertos derechos con la posibilidad de que estos, como decía antes, ejerzan su autoridad. Por supuesto que hablamos de una autoridad casi feudal en tiempos donde el feudalismo en Europa estaba casi desaparecido. Digo casi porque hay que ver el ejemplo de Rusia, que es un tanto particular. Carlos V, por ejemplo, reorganiza la legislación y las instituciones hispanoamericanas. Y por supuesto que las riquezas mineras van a generar un tráfico comercial que también incluye la piratería. De ahí viene también esto que ustedes vieron en la película de Isabel, el pirata que había robado supuestamente de las tierras americanas. Después vamos a ver cuál era la forma comercial en América. Entonces, hacia 1535 surge el Virreinato de Nueva España con el objetivo de administrar mucho más centralizadamente la zona, y bajo el mismo concepto, en 1543, el virreinato más importante hasta ese momento, que es el del Perú, con ciertas leyes que van a ser reconocidas como las leyes de Indias, que eran disposiciones que dictaba el rey para resolver algunos problemas puntuales, ¿no?, que tienen que ver con la vida social, económica. En ese sentido, hay que destacar el intento del rey también de frenar un poco lo que era el maltrato a los indígenas, denunciado esto por algunos iluminados como Bartolomé de las Casas, pero que lamentablemente no tuvo su efecto primordial. Bartolomé de las Casas, cuando ve el maltrato a los nativos, empieza a entender de qué va esta situación y empieza a denunciar. Entonces Bartolomé de las Casas se transforma en cierta medida en uno de los grandes denunciantes de todo lo que pasaba en América. Por eso yo siempre les hacía esta marca: no toda la iglesia pensaba como la Inquisición. Ejercer la autoridad desde España era bastante difícil.
porque no solamente los kilómetros de distancia, sino el desconocimiento de la tierra a la que venían y donde todo estaba por explorar. Entonces empiezan a aparecer funcionarios que vienen de España sin saber siquiera dónde están parados. En primera instancia el rey, como el rector supremo de todo, y después va a surgir la Casa de Contratación y el Consejo de Indias, que era una institución de las más importantes porque asesoraba al rey en la administración de las colonias. Era un consejo creado para el nuevo mundo, como ellos lo entendían. Y la Casa de Contratación, que estaba ubicada en Sevilla, tenía que controlar el comercio entre España y América. Así las cosas, se ejerce un mecanismo de control, ¿sí?, en donde también los visitadores van a revisar esos intereses del rey, o los intereses que el rey tiene en América, y tratar de alguna manera de ejercer cierto poder sobre sus comandados, ¿no? Entonces, de esa manera, y ante el control de estos visitadores, muchas veces también se inquirían la posibilidad de un juicio a aquellos que iban por fuera de la ley. Entonces las autoridades en América finalmente van a terminar establecidas con los virreyes elegidos directamente por el rey y que van a ser un rey en América, no un rey, quiero decir, para que no generar confusión, digo, el ejercicio del poder es tan directo de parte del rey que terminan siendo como un rey en los virreinatos, ¿sí? Pero son virreyes, es decir, no tienen el poder del mismo rey, ¿no? Entonces, el virrey va a estar acá, como decía yo, en América, ejerciendo el poder del rey. Los gobernadores y capitanes generales que van a tener su poder en las gobernaciones, que van a tratar de generar una situación más acomodada, más tranquila, ¿no?, ejerciendo el dominio, y las capitanías generales que van a estar gobernadas por capitanes del ejército del rey. También van a surgir las presidencias, que va a ser como una división administrativa, que tienen igual índole que las capitanías generales. La audiencia, esta audiencia que imparte la justicia en América, y los oidores, que tenían que estar graduados en leyes, que son elegidos por el propio rey, y que incluso podían reemplazar al virrey. Es decir, la cadena de mandos estaba pensada en torno a un poder absoluto. Fíjense, la elección directa de algunos de los funcionarios, y que responden directamente a este rey. No hace esto que no podamos hablar nosotros de una ilustración que llega también a los españoles y mediante la cual en algún momento se va a ejercer el despotismo ilustrado, que veremos si nos da el tiempo este año para poder charlar sobre eso. De esta manera es como empiezan a surgir las ciudades en América, entre ellas Buenos Aires. Buenos Aires se va a transformar incluso en uno de los puertos más importantes, y su cabildo va a ser uno de los cabildos más importantes, porque ahí va a ocurrir una de las revoluciones que nunca más va a ceder ante el poder español. El cabildo es una institución vecinal en la cual participan supuestamente los vecinos, pero en realidad con representación de las mejores familias, en este caso de Buenos Aires, conformadas entre españoles y criollos, que poseían medios de vida propios y que tenían cierta solvencia, ¿no? Así las cosas, esto es la organización colonial en América,
y cómo surge entonces el Cabildo, que es una entidad municipal y que va a tener fuerte representación en las provincias más importantes. El Cabildo de Buenos Aires es un edificio recuperado como museo y es testigo arquitectónico de los últimos 250 años de nuestro territorio. El edificio que conocemos hoy se terminó de construir en 1751, ubicado en la calle Bolívar 65. El edificio original del Cabildo sufrió muchísimas modificaciones arquitectónicas hasta quedar como se lo ve hoy. Esta cosa de no querer mucho los monumentos históricos que representan algo, ¿no? Por el hecho de mejorar la ciudad y su circulación, se cortó el Cabildo. También se sustituyeron las salas encaladas por espacios de profusa decoración. Hacia 1889 se demolieron 3 de sus arcos del lado norte para abrir la Avenida de Mayo, y en 1931 se ordenó la demolición de los 3 arcos del ala sur para abrir la avenida Presidente Julio Argentino Roca, encima con ese nombre, Julio Argentino Roca, diagonal sur. En 1940 fue restaurado para intentar devolverle su aspecto original. Probablemente no hablen conmigo de Roca, pero hoy Roca es uno de los próceres argentinos con menor empatía de los últimos tiempos. Así que bueno, quedará para otro momento. Retomamos la próxima clase con los sucesos que tienen que ver con las sendas revoluciones que van a provenir, mejor dicho, y en lo posterior, revolución industrial. Muchas gracias.